El alzamiento de Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil pone en riesgo la democracia de todo el país. Para hablar de todo lo que pasó en América Latina en este 2018, nos acompaña Nico Sanpedro como siempre. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, vamos a hacer una tarea muy difícil, que es hacer un repaso de América Latina 2018 en 10 minutos. Es casi un examen. Complejo. Vamos a ponerte como en Feliz Domingo, te vamos a poner así los auriculares. Vas a tener que explicar cómo estuvo América Latina 2018 en poco tiempo. Pero a ver, momentos claves que no se nos pueden escapar. A ver, momentos claves que hay que tener en cuenta a la hora de analizar qué fue lo que pasó durante todo este año. Primero, que hubo elecciones muy importantes para la región. Estamos hablando de las elecciones en Colombia, las elecciones en Brasil, las elecciones en México y las elecciones en los Estados Unidos y Paraguay. No se nos puede olvidar también lo de Estados Unidos, que fue reciente. Ahí, ¿qué pasó? Colombia, continuidad, en realidad más que continuidad, agravamiento de la situación en términos políticos hacia la derecha. ¿Por qué? Gana Iván Duque, responsable o parte del partido de gobierno de Álvaro Uribe. Esto lleva a la radicalización contra Venezuela, contra los procesos populares, contra los procesos de paz. Hay que recordar que en estos últimos meses, en los 100 días que lleva Iván Duque, una de las cosas que hizo fue poner en stand-by los diálogos de paz con el ELN, la otra de las guerrillas. El escenario que se dio... Todo lo que se había logrado hasta acá... Todo lo que se había logrado con Santos, que es de la oligarquía colombiana, no es un santo. Claro. La cuestión es, después ganó Abdo Benítez en Paraguay, hijo de un ex secretario de Stroessner, el último dictador que tuvo el país vecino, que también políticas neoliberales, políticas de recesión, no de recesión, sino nuevamente de concentración de la tierra, de imposibilidad de la redistribución. Paraguay es uno de los países más complejos en eso, la cantidad de gente que tiene tierra y la cantidad de gente que no, un pueblo mayoritariamente campesino. Históricamente eso, ¿no? Claro, escenario mexicano es el posterior, que fue en julio. Esa fue quizá la sorpresa, tercera vez que Andrés Manuel López Obrador se presentaba a elecciones, gana con el discurso anticorrupción. Suena uno conocido, de ¿no? los grandes discursos o una de las grandes construcciones tenía que ver con eso, con construir un gobierno de nuevo tipo. Esto tiene 18 años de trayectoria, no es salido de un repollo López Obrador. Es la esperanza, sin lugar a dudas, para América Latina, lo que pueda suceder con López Obrador en Venezuela, en México, teniendo en cuenta que México se ha caracterizado por tener una política de no meterse en los asuntos exteriores. Eso fue histórico. De hecho, todos los que se exiliaban de las dictaduras pasaron por México, como para tener una referencia. Hay que ver qué es lo que pueda llegar a ser. El otro escenario es el que describías con la llegada de Bolsonaro al gobierno en Brasil, un escenario que marca lo que pueda llegar a venir en América Latina, sobre todo en el cono sur. ¿Cuándo asume? Bolsonaro está por asumir ahora, no recuerdo bien la fecha, pero... Al 1 de enero. Igual Michel Temer dijo, desde la semana que viene, una semana después de las elecciones, ya va a poder tomar posesión y va a empezar a hacer política. Claro, viene el G20, de hecho. Viene el G20, ya definió mover la embajada brasileña en Israel a Jerusalén, lo mismo que había hecho el presidente Donald Trump. Ya dijo que los sin tierra y los sin techo se van a quedar sin tierra y sin techo efectivamente, porque no va a permitir las tomas de tierras o de viviendas y un montón de situaciones, así como decía Henry Kissinger, para donde va Brasil va la región. Por eso era tan importante esta situación. O sea, la única noticia positiva 2018 es López Obrador. Y la otra cuestión que pasó en términos electorales es que Trump pierde las elecciones de medio término, donde asumen mayoritariamente demócratas, y se da la particularidad de que asume una mujer latina, 2 mujeres de pueblos originarios, un gobernador abiertamente homosexual, cosas que van marcando de a poco también como algunos pequeños cambios se empiezan a ver en los Estados Unidos, que es fundamental. Sí. No solamente para Estados Unidos, sino para la región entera. Sí, pero me pasa con los cambios en países como en Estados Unidos que no me aferro demasiado a esos cambios, porque el mismo pueblo que había votado a Obama, el primer presidente negro que supuestamente venía, fue el mismo pueblo que vota después a Donald Trump. Sí. El mismo pueblo que había votado a Dilma y había votado a Lula, ahora lo votan
Digo, es como que uno no se puede aferrar demasiado a esos supuestos cambios, ¿no? Eso es parte de las discusiones que hemos tenido en las últimas veces que he estado aquí en el programa, que tiene que ver con todo un entramado complejo de operaciones políticas, mediáticas, judiciales, en esto que hablan del lawfare, pero en realidad que es algo más complejo, que es un formato de guerra de otro tipo, guerra de cuarta generación o guerra psicológica, donde precisamente todos los cañones están influenciados a ingresar hacia nuestras casas por lo que tenemos a la mano, teléfonos, celulares, cablevisoras. Digamos, hoy las grandes herramientas o las grandes armas de batalla en términos bélicos no son los fusiles, no son los cañones, no son los misiles, son estos aparatitos que entran directamente hacia nuestras casas y después, bueno, todo el entramado mediático judicial que es complemento de esas operaciones en términos de construcciones de sentido. Sí, y a través de estos aparatos vos le das toda la información para que sepan cómo comprarte, ¿no? También. Para que sepan qué tipo de publicidad te tienen que dar a vos específicamente. Exactamente. Bien. La otra cuestión que aparece en la región en este 2019, en este 2018, si bien no es nuevo, sí un marcado proceso de intento de desestabilización en algunos países de la región que venían con una impronta progresista. Esto obviamente viene desde hace más de una década, pero en este año particularmente se vieron dos o tres. El primero tiene que ver con la situación de Venezuela, una guerra ya desatada a toda escala, guerra financiera, guerra económica, guerra diplomática, con Almagro de la OEA a la cabeza, bloqueo de Estados Unidos, sanciones unilaterales. De afuera, de adentro. De todos lados. Y un gobierno de Nicolás Maduro que hasta ahora ha sabido pilotear esa tormenta. Digo hasta ahora porque nunca se sabe y siempre puede ser peor. Y hace muy poquitos días hablábamos con Marco Teruggi, que está presentando su último libro aquí, que habla de las comunas. Esto que Chávez había visto como que era el próximo paso o lo que había que hacer camino al socialismo. Que tenía que ver con el gobierno de las comunas. Bueno, la cuestión es que algo muy interesante que nos contaba es que ahora hay una cierta estabilidad en Venezuela, han logrado frenar algunas de las intentonas. Lo que pasa es que en Venezuela tenés paramilitares venezolanos colombianos que desde hace décadas que están entrando, además de todo este escenario de guerra muy complejo. Y que va deteriorando. Y Venezuela no terminará quedando como ese país endemoniado, como han hecho con Cuba, digo, a lo largo de la historia, como esa otra mirada, digo, si no te gusta esto, mirá que está Venezuela. Digo, hoy se pone de ejemplo, íbamos camino a Venezuela, si no cambiamos esto hubiésemos ido a Venezuela. No está yendo camino a eso. Creo que ahí hay algo muy interesante que dice tanto Álvaro García Linera como el teólogo de la liberación, Enrique Dussel, que hablan de la cuestión de la cultura y la opinión pública y el sentido común. Si pueden, vayan a ver la semana que viene las intervenciones de estos dos y de otros en Claxo, en el octavo encuentro que hace Claxo, porque están teniendo una discusión muy interesante para reflexionar respecto de lo que pasó en la última década y media, que tiene que ver con esto, lo charlábamos la anterior vez, tiene que ver con cómo se ha construido y cómo se ha dado la batalla cultural, al margen de elevar los niveles de consumo, mejorar la calidad de vida en términos económicos, materiales, de consumo. Ahora el tema es la batalla ideológica, esa que posiblemente hubiese impedido que precisamente lleguen al poder todas estas expresiones de derecha, ni siquiera en Venezuela se ha dado de la forma que al menos algunos filósofos teóricos están planteando, bueno, este fue uno de los errores, este fue y así todo Venezuela es junto con Bolivia, es de los procesos más avanzados de la región. Bien. A ver, nos quedan 5 minutos Bien. de este examen que estamos tomando a Nicolás San Pedro en vivo. 2 temas que no puedan faltar. Uno es la desestabilización. Los otros 2 países que la pasaron compleja este año fueron Nicaragua, donde hubo más de 198 muertos y más de 1.200 heridos, pérdidas millonarias para el gobierno de la República de Nicaragua, en un formato muy similar a los intentos de desestabilización de 2014 y 2017 de las guarimbas venezolanas. Acá serían una especie de piquetes, pero muy violentos, con enfrentamiento, con asesinatos de líderes populares, con destrucción de edificios públicos, desestabilización. No pudieron lograrlo, dada también ese grado de conciencia que hay en un sector importante del pueblo nicaragüense. Y el otro escenario, obviamente, es Brasil,
si bien ya hablamos de la cuestión electoral, esto venía desde 2016 cuando es el impeachment a Dilma Rousseff. Esa fue como la gran primera batalla que ganó la derecha en términos, digamos, en términos políticos. Sí, se fue cocinando lento. Y se fue cocinando el resto con operaciones, con la entrada de los evangelistas y las iglesias pentecostales en toda esta discusión que fue camino a lo electoral, con inventos de noticias. Hoy se conoce como fake news, pero en realidad son mentiras, son noticias falsas, son mentiras, o como dice Fernando Buenavaz, es la plusverdad, es la plusmentira, perdón. Es el momento de la plusmentira porque se dice cualquier cosa sin argumento y no importa. Lo que importa es cómo eso repercute hacia la construcción de conciencia o en la construcción de sentidos. Bien. Y por último, lo otro que es, sin lugar a dudas, importantísimo y que es consecuencia del sistema capitalista, se habla de la caravana migrante. No es ni caravana ni es migrante, o sea, sí es migrante, pero no es una caravana que alegremente va hacia los Estados Unidos. Eso es la demostración empírica de lo que genera el sistema capitalista y lo que generan las políticas neoliberales. Centroamérica lo viene viviendo desde hace décadas, no desde ahora, sino desde hace décadas estas políticas de hambre y de miseria para su pueblo, que lo que generan es precisamente estos movimientos de ciudadanos y ciudadanas que lo único que quieren hacer es tener no piden mucho, piden tener comida, tener un techo, tener trabajo. Están yendo hacia Estados Unidos. ¿Y cuál es la política de Estados Unidos? La política de Estados Unidos, obviamente, al igual que lo que decía Donald Trump cuando estaba en campaña y cuando asume, es no vamos a permitir que vengan más inmigrantes, vamos a expulsar a los que ya están. De hecho, desplegó tropas y hoy Mike Pence, el secretario de Defensa, está en la frontera con México para ver cómo pueden resolver esa situación. Trump dijo que no va a haber ningún inconveniente, incluso en si tienen que tirar a matar, hacerlo. Es una situación compleja, pero que es resultado de las políticas neoliberales. Esto también hay que decirlo a viva voz, como decía Chávez, no se puede seguir diciendo que el capitalismo puede ser humano, puede ser más digno. El capitalismo es lo que genera este tipo de situaciones que padecen millones de personas en el mundo. Lo podríamos haber visto en Siria, en Medio Oriente, en la migración hacia Europa. Bueno, acá se ve en la migración hacia los Estados Unidos y es el padecimiento ni más ni menos que de muchos seres humanos que buscan un mejor pasar. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Tiene un 6. Lamentablemente le iba a poner un 9, pero por conducta, porque le ha estado molestando al niño Matías Sáez, por la remera de Chávez. Nosotros acá no queremos ideología, con mis hijos no, entonces nosotros le vamos a poner un 6, ¿sí? Pero bueno, aprobó igual. Aprobó, se puede ir a festejar con sus compañeritos. Yo lo reivindico, pero eso me lo puse muy bien. Y dice Bolivia, que hoy es uno de los grandes faros que tenemos en la región. Es verdad, nos queda Bolivia ahí y Venezuela, como decía. Muchas gracias, Nico. El año que viene nuevamente aquí con nosotros, ¿sí? Obviamente. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando de los vecinos y las vecinas de Abastos que la están pasando muy, pero muy mal. Así que quédate que ya.